Hoy vamos a hablar de un alimento básico de la dieta mediterránea, pero que cada vez se consume menos, el pan. El consumo del pan ha bajado en España y en Aragón. Teresa, ¿cuáles son los datos? Sí, los datos que vamos a ver son los que nos da el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que son el consumo del año 2024. En el año 2000 el consumo en España era de 50 kilos por persona, mientras que en el año 2024 el consumo de pan baja a 27,45 kilos por persona. Y en Aragón en el año 2000 es de 46,17 kilos por persona, 46 kilos de pan, y en el año 2024, el año pasado, era de 24,02 kilos por persona de pan. Y quiero que te quedes, Silvia, con esta cifra, con 24,02, porque somos la comunidad de España que menos pan hemos consumido en el año 2024. El País Vasco es la comunidad que más pan ha consumido, que más kilos de pan por persona han consumido, seguida también de Navarra y Castilla y León, mientras que Madrid, Canarias y Aragón, con Aragón a la cola, son los que menos pan consumían por persona en el año 2024. Queremos analizar estas cifras con Laura Marcén, del Gremio de Panaderos de Zaragoza, y lo primero que le quiero preguntar es a qué se debe este descenso, cuáles son las causas del menor pan que se come en los hogares aragoneses. La verdad es que sí, los datos son tremendos, somos los que menos de España. Son varios, yo creo, y los hemos hablado muchas veces en el gremio. El cambio de dieta ha hecho mucho, ya no tenemos la dieta mediterránea tan clásica, ahora comemos pan de otras maneras, comemos pizza, comemos hamburguesa, comemos burritos, que son otras formas, que vienen de otras culturas, que son otras formas de comer pan. Subió el precio, eso hizo que también bajara, y cada vez los jóvenes comen cada vez menos pan. Si se encargan son ellos los que compran. Yo lo que menos tengo de clientela en las tiendas son generación Z. Si compran en supermercados, supongo que comprarán tamaño más pequeño porque viven solos, las familias son más pequeñas ahora, se consumen menos. Y en general sí lo hemos notado. También ahí cierran más panaderías y se pasa más a pan industrial, al pan de supermercado. Laura, es curioso que se consuma menos pan precisamente cuando más variedades tenemos. Nunca hemos tenido tantas variedades. De hecho, hoy en día se hace el mejor pan de la historia y el peor pan de la historia. O sea, tenemos, yo qué sé, nosotros cultivamos trigos antiguos, los molemos en piedra, todo ecológico, y hacemos nuestra masa madre, todo. Nos curramos muchísimo el pan y vemos todos los procesos internos que tiene que tener, qué ingredientes, y sin embargo también se hace el pan más barato, por lo tanto el de peor calidad, porque lo que busca es precio. Y sí, con la variedad que hay, qué pena que ahora consumamos menos. También consumimos más verduras, carne que antes. Querría preguntar, Laura, si hay mucha diferencia entre el pan artesano, el pan de supermercado, el pan de gasolinera, el pan que se hace a diario en una panadería. ¿Cuáles son las principales diferencias? Aparte del sabor, que es evidente, pero... El sabor y cómo te sienta, que eso deberíamos tenerlo más en cuenta. Principales, los ingredientes son muy, muy diferentes, porque, claro, cuando tú vas a un volumen tipo industrial, tú buscas precio, coste, y claro, las harinas procesadas en máquinas, comparado con las que procesamos a mano, tienen que tener una resistencia, tienen que añadirles unas cosas para que soporten el paso por las máquinas, porque no le das el cariño que le puedes dar tú hogaza con las manos. Entonces esos productos que acaban haciendo el pan más barato lo pueden hacer más perjudicial para tu salud, que es lo que a nosotros nos sabe malo, porque el pan no debería sentar mal, que ahora hay mucha gente que se está quitando del pan porque le sienta mal, pero no tiene nada que ver con el gluten o con la harina, sino el proceso que lleva, los ingredientes extra. Sin embargo, un pan artesano, el artesano se ha currado de dónde saca la harina, qué harinero, conoce al harinero, conoce las zonas de donde se coge esa harina, suelen ser harinas más locales, y se respeta el proceso y la temperatura, la fermentación, lo que tiene que dejar pasar el panadero, tiempo. Es curioso que tiene mala fama el pan, ha pasado de ser un alimento básico, venerado absolutamente, a tener prácticamente, la gente le ha puesto la cruz. Sí, piensan que el pan engorda, y a ver, ningún alimento engorda por sí mismo, engorda según lo que le pongas al lado. Sí, también. Sí, tengo una clienta que me decía, yo ya no, por la noche en lugar de comerme la tostada de pan con jamón, me como solo el jamón negro, para engordar menos. Digo, prueba a comerte solo el pan. Y no, ¿sabes? No, pero lo primero que te quitas es, a ver, yo lo comprendo, a mí me gusta más el jamón también, pero sí, se le considera que engorda y no tiene nada de cierto, yo creo.
¿Se han tenido que reinventar las panaderías? ¿Han tenido que añadir cafetería? ¿Han tenido que añadir otro tipo de alimentos o de productos para poder sobrevivir? Hay muchas que sí, han aprovechado el panadería con degustación para aumentar la caja y hacer que la gente disfrute pasando un rato ahí, porque además siempre huelen tan bien las panaderías que apetece tomarte un café ahí. Y lo de los productos, lo que decías tú, ahora hay una gama tremenda. Ahora los pequeños panaderos que sí pueden hacer pequeñas producciones de un montón de cosas curiosas que te llamen la atención o que te apetezca cambiar, pues hoy un pan con olivas, otro un pan con cebolla, y hacer del acompañar, de lo que acompaña la comida, hacer algo más divertido, más interesante. También hablemos un poco de la calidad, por decirlo de alguna manera, porque todos hemos oído a nuestros padres en algún momento en casa decir que cuando eran pequeños se amasaba en el pueblo y que duraba no sé cuántos días el pan, y sin embargo ahora parece que dura menos. ¿Cuántos días tiene que durar el pan? Bueno, es que ahora vivimos el consumo rápido. Ahora el pan lo compramos hoy para comerlo hoy y ya está. Pero yo creo que eso fue también parte de los panaderos de hace muchos años. Antes sí, mi abuela amasaba el pan en casa. Hacían una vez a la semana, lo guardaba, eran panes enormes de 2 kilos, con buena corteza para que pudiera aguantar, porque claro, no va a aguantar igual un panecillito de corteza fina que una hogaza grande, y lo guardaba en la artesa de madera, con la tela por encima, y era una pasada. Y decía, hacíamos 15 panes grandes, eran muchos en casa, y luego 2 barricas de esas que no valen para comernos en el día. Pero claro, comerlo reciente está muy bueno. El pan realmente sienta mejor cuantos más días lleva hecho, se asienta. Y debería guardar, pues lo que decía Vigas Luna cuando vino a la panadería hace muchos años, nos decía, el pan, dice, a mí me gusta hacer pan, hacía para una tienda que tenía y se guardaba 7 panes para casa, 1 para cada día de la semana. Dice, el último es el que me como a disgusto, aunque esté el que más me guste, porque al día siguiente voy a comer pan del día. Incongruencias totales, pero estaba mejor cuantos más días lleva hecho. Hemos nombrado antes un poco las edades, quiénes más comen pan y quiénes menos. Vamos a hablar de los datos que nos ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dice que son los mayores de 65 años los que más pan consumen en España. Las personas mayores de 65 años consumen 43 kilos con 45. Y hay un dato curioso, que también depende el consumo del pan de la persona responsable de la compra en el hogar. Cuando la persona tiene más de 50 años, la que compra los alimentos para toda la familia, entonces sí que compra pan, pero si tiene menos de 35 años, esa persona que se hace responsable de la cesta de la compra en una familia, entonces el consumo de pan desciende mucho, la compra de pan desciende mucho. Sí, mi media de edad de clientes son de 45 para arriba. Yo te digo, gente más joven, poquitos, muy poquitos. Sobre todo son padres con niños que quieren eso, comer un pan un poco más especial. ¿Cómo podemos en un momento dado conservar ese pan durante más días? Hablabas antes de la telita, del cesto. Claro, ahora no tenemos la artesa que tenía mi abuela en casa de madera y con la tela por encima. Sí que hay gente que tiene paneras metálicas o de madera, que eso está muy bien. Nosotros lo ponemos en papel con un poco de protección para que pueda perder humedad, pero no la pierda toda. Lo ideal sería una bolsa de tela recia, no bolsitas de algodón, porque claro, la tela acaba absorbiendo también la humedad del pan. Pero sí, la mayoría de nuestros clientes lo congelan, que mi abuela hubiera dado un brazo por tener un congelador, como los tenemos ahora. Hay una palabra que se asocia mucho al pan, que antes no la conocíamos, pero ahora está en boca de todo el mundo, la masa madre. Oh. ¿Qué aporta la masa madre al pan? Sí, cuando abrimos nosotros hace 20 años era como, ¿qué vas a hacer? Pan integral y molido en piedra, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer balas de cañón? A ver, la masa madre tiene 3 principales motivos para echarla. Uno es que sabe mejor, porque las bacterias generan más aromas y demás. Esas mismas bacterias, el segundo es que se digiere mejor, porque las bacterias producen ácido y esa acidez que sube en la masa hace que se degrade mejor la red de gluten. Entonces está más digerido para ti, por tanto sabe mejor, o sea, sienta mejor. Y luego también se conserva mejor, porque esa acidez también hace que la miga aguante esa humedad, te aguante más días. Pues estas estadísticas las hemos visto antes en una gráfica, pero también hemos salido a la calle para comprobar si lo que nos decían los aragoneses, si es verdad que ellos no comen tanto pan como pensábamos que comíamos antes, y además qué tipo de pan les gusta y dónde lo compran, que también eso es muy importante. Comer con pan no, pero suelo comprar pan rebanado, pan de centeno o pan de espelta o de centeno. Tampoco me encanta. Soy más de pan Bimbo del supermercado, pero barras de pan no. Integral, pero tampoco como mucho porque engorda.
Compro el pan de molde normal en el súper. Por regla general, la baguette es la que más me ha gustado siempre. Pero en circunstancias cuando te preparas un bocata y tal, comprar un pan ancho no está nada del todo mal. Suelo comprar la baguette normalmente y en el supermercado, porque yo no suelo diferenciar un buen pan de uno normal o malo. Y tampoco tomo mucho, la verdad, aún de vez en cuando. Todos los días no, y eso que soy nieta de panadero. Ya no se hace el pan como se hacía antiguamente y sé que como pan, pero de semillas, cereales, son los que más consumimos en general en la familia, ¿vale? Nos parece un poco más sano. Bueno, pues parece que la estadística de Teresa no se equivocaba y efectivamente comemos menos pan de lo que comíamos hace unos años. Teresa, muchos de ellos aseguraban que el pan engorda, es la eterna pregunta. Nos atiende Alba Santaliestra, es la presidenta del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Aragón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero ya no soy la presidenta, sigo en la Junta, pero ya he dejado el cargo. En cualquier caso, encantada. Muchísimas gracias. Bueno, pues esa es la pregunta que te vamos a dirigir. ¿Engorda el pan? Pues efectivamente, como decía Laura, la compañera, el pan no engorda. Y es que no hay ningún alimento que tenga la capacidad ni de engordar ni de adelgazar. Todo va a depender de la cantidad total de alimentos que consumamos a lo largo del día y que, por supuesto, de la cantidad de energía que gastemos. Así que, bueno, claro, si solo comiéramos pan, pues claro que engordaría, pero no por sí mismo. Alba, buenas tardes. Yo te querría preguntar si es un alimento necesario. ¿Qué nos aporta el pan en nuestra dieta, en nuestra alimentación? Pues el pan es la base de la dieta mediterránea. De hecho, los cereales que mucha gente conocerá están en la base de la pirámide y realmente nos aportan nutrientes básicos como son los hidratos de carbono y en general deberían ser complejos si sobre todo ese pan estuviera realizado a partir de harinas de grano entero, de lo que nosotros conocemos como harinas integrales. Y básicamente ya no solo eso, que si además viene acompañado de haberse realizado con masa madre, va a venir incorporado una serie de vitaminas y una serie de minerales muy interesantes para nuestro aparato digestivo. Bueno, vamos también a otro punto clave de este tema y es cuántas raciones podemos tomar al día. Realmente no tenemos unas recomendaciones específicas del consumo de pan, pero bueno, por tradición, por cultura, tanto en Aragón como en el resto de España, el pan ha acompañado casi todas nuestras comidas. Por lo tanto, el incorporar una rebanada de pan en las diferentes tomas que realizamos a lo largo del día no es ningún inconveniente. Pero bueno, lógicamente podemos utilizar otro tipo de cereales, así que no es el único en el que debemos aprovechar. Alba, hemos visto a muchas personas que decían yo tomo pan integral porque me parece más sano, yo tomo pan de centeno. Yo querría preguntarte qué tipo de pan es el que es aconsejable nutricionalmente comer y si es cierto que el pan integral o el pan de centeno o el pan sin sal es más sano que el pan blanco. Realmente cuando nosotros elegimos un pan, yo animaría a la población a que mire la etiqueta y si va a la panadería tradicional que pregunte, porque muchas veces lo que nos están vendiendo no es lo que realmente es. En ese sentido, el mejor pan que va a ser es el que va a ser integral, pero integral en el máximo porcentaje posible, porque muchas veces da igual que sea de espelta, de centeno, de trigo, pero que ponga integral no significa que es 100% integral. Entonces preguntemos o miremos la etiqueta y cuanto mayor sea ese porcentaje integral, muchísimo mejor. Mi recomendación va a ser siempre que mínimo sea del 80% y si es un 100% integral, pues estupendamente. Y si incorporamos de diferentes cereales, genial. Pero una cosa sí que es importante, un pan sin sal no tiene por qué ser más saludable que un pan con sal. Lo que pasa que si la persona tiene alguna patología cardiovascular, bueno, pues vamos a tener que cuidar el consumo de sal y por lo tanto optar por esa opción. Pero en general, para una persona sana que no tenga ninguna enfermedad, cualquier pan con un porcentaje integral muy alto va a ser la mejor opción. ¿Es un alimento digestivo? Bueno, esta pregunta también nos podría dar mucho que hablar, pero realmente si es un pan realizado con productos de calidad, es decir, con harinas
de buena calidad, en las cuales se ha producido una fermentación larga, lo que todos conocemos o todos hemos oído como la masa madre, si realmente se ha elaborado con ese proceso, es un pan digestivo. El problema es que lo que nos encontramos en la mayoría de los supermercados, en la mayoría de las tiendas, son panes que para nada se parecen a los panes ancestrales y tradicionales, que sí que eran digestivos, y los de hoy en día, pues muchos pecan de tener esta cualidad. Alba, muchísimas gracias por habernos aportado todo tu conocimiento al respecto. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nosotros hablábamos antes de que cada vez había menos panaderías en Zaragoza, panaderías artesanales, queremos decir. Sí, panaderías con obrador dentro, o sea, despachos de pan, sí, lo mío, por ejemplo, son despachos, el obrador yo lo tengo en el pueblo y cada vez hay más que tienen que irse a naves o por problemas, porque no es fácil convertir un local en un obrador y no tener problemas, pues claro, los ruidos que generas, los gases, el consumo, porque aquí en Zaragoza los hornos tienen que ser eléctricos, de leña es muy difícil, si hay pocos, y el consumo eléctrico es mucho más fácil de conseguir en un polígono. Entonces la mayoría de lo que hay son despachos y luego muchas panaderías están cerrando por falta de relevo generacional. Pues, eso quería yo insistir solamente un minuto antes de acabar. ¿Hay relevo generacional? ¿Las personas que se jubilan se están reponiendo de esos puestos de trabajo? No, como bien has visto la chica que ha dicho, soy nieta de panaderos, pero no hace el pan. Y eso ya fue hace muchos años. Ahora es un trabajo muy bonito. Es la transformación que pasa de harina a pan es algo maravilloso, pero es duro y no es tan rentable o no da tanto margen como otras profesiones, sobre todo trabajar por cuenta ajena. Laura, pues muchísimas gracias, Teresa también, y lo vamos a dejar aquí. Muy buenas tardes a las dos.